Bienvenidos a este módulo de evaluación financiera de plantaciones forestales comerciales. En esta ocasión revisaremos cuáles son los costos que están asociados al establecimiento, mantenimiento y aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales y haremos una pequeña evaluación financiera con los principales indicadores financieros empleando una plantilla de Microsoft Excel que ustedes pueden descargar aquí abajo en la descripción. El objetivo que vamos a perseguir precisamente en este módulo es conocer cuál es el nivel de rentabilidad y viabilidad financiera de una propuesta o planteamiento de plantación forestal comercial. Para este ejercicio de evaluación financiera de plantaciones, vamos a hacer uso de esta plantilla de Microsoft Excel. Les repito, la pueden encontrar en la parte de abajo de la descripción. Obviamente va a venir sin datos para que ustedes puedan precisamente plantear una propuesta, un proyecto de plantaciones forestales comerciales. En este caso vamos a analizar una propuesta para eucalipto con fines de producción celulósica para que entiendan cómo funciona esta plantilla. Primero que nada, aquí tenemos ya declaradas varias actividades como es el rastreo, el subsoleo, el bordeo, la quema, la plantación, la planta que se va a establecer, las fertilizaciones que se van a aplicar, así como la renta del terreno, que en este caso se está considerando que lo vamos a rentar, el control de plagas de insectos, así como la aplicación de herbicidas, control de malezas y el análisis de suelo, la cosecha y el transporte que tiene que ver con esta cosecha. Nosotros vamos a poner aquí el concepto de forma libre en la primera columna. En la segunda columna nos va a dar la opción precisamente de poder desplegar varias opciones clasificadas por la actividad para que posteriormente Excel se haga cargo de realizar los cálculos de forma categórica. En este caso los va a categorizar con base en estos segmentos o en este tipo de definiciones, que se considera preparación, establecimiento, fertilización, control de malezas, control y monitoreo de plagas, control y monitoreo de incendios, de renta de terreno y caminos, así como cercado, podas, aclareos, aprovechamientos no maderables, cosechas, seguros y administración. Y en la tercera columna nosotros vamos a declarar cuál va a ser la unidad de medida de esta aplicación. Para ello tenemos diferentes medidas como es por árbol establecido, por árbol no maderable, por árbol a retirar, por superficie, por volumen o por volumen no maderable. Entonces dependiendo cómo se impacte el tratamiento o lo que vamos nosotros a declarar aquí en los costos, es conforme vamos a declarar cuál es. Normalmente se maneja todo por superficie o por volumen, es lo más común, en algunos casos, bueno, es por árbol. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos por árbol establecido, que se requiere precisamente un árbol por cada planta, entonces, bueno, aquí lo declaramos de esa forma. La fertilización también se está haciendo por árbol, en este caso, y bueno, le vamos a poner el costo unitario con base en esta unidad de aplicación que acabamos nosotros de definir. Adicionalmente, en la siguiente columna, en la columna número 5, vamos a indicar el año en el que se va a aplicar, partiendo de un año 0 como año de establecimiento, año 1 el siguiente que ha acumulado y así sucesivamente. Y vamos a indicar también cuántas aplicaciones se van a realizar durante ese año. Por ejemplo, aquí tenemos declaradas 2 en la fertilización de 100 gramos de balanceado. Y bueno, nos dice que van a ser 2 aplicaciones que cuestan 1,58 de cada árbol en el año 0. Y bueno, va a depender de la densidad que nosotros declaremos para que Excel se encargue del cálculo. Normalmente cuando ustedes empiezan a rellenar esta plantilla va a generar algunos errores, ya que le faltan datos que vamos a colocar más adelante, así que no se estresen. Y bueno, cuando no, nos va a poner aquí la leyenda de ingreso unidad para que nosotros vayamos considerando. La plantilla tiene espacio para más de 500 actividades, que normalmente no se aplican tantas en una plantación, y podemos dejar una gran cantidad sin rellenar. Por ejemplo, si quisiéramos poner alguna que se nos haya olvidado, no sé, por alguna situación, por ejemplo, un seguro, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí seguro, ¿sí? Entonces lo vamos a clasificar como seguro, ¿sí? Y le vamos a poner que es por superficie, y vamos a poner que nos cobre, no sé, 500 pesos al año por cuestión de seguro, y empezamos con el año 0, y vamos a hacer solamente un pago anual, ¿sí? Si se hiciera una prima por todos los años, bueno, vamos a ponerla en el año en el que se realiza el pago, y que normalmente pues es el año 0.
Si lo vamos a hacer como prima anualizada, pues vamos a tener que repetir este concepto hasta el turno, que en este caso nos lo estamos indicando que va a ser hasta el año 6. Entonces yo lo copio y lo pego para tenerlo 6 veces, ¿sí? Aconsejo que lo peguen como valores para que no se afecten las fórmulas ni los formatos. Y bueno, aquí como nos aparece años ceros, bueno, aquí le vamos a poner el año 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Solo hay que indicar el número, la formulación de Excel ya viene programada para indicarnos con letras que es un año, pero solo hay que poner el número, no hay que ponerle la leyenda año. Solo con el número suficiente ya nos aparece la leyenda de año. Y bueno, ya con esto pues ya va a aparecer declarado. Nosotros sí podemos ir viendo nuestro resumen que tenemos en la hoja 3, que si nosotros ponemos la parte de seguros, miren, aquí ya nos aparece y nos aparecen todas las actividades que ya hemos declarado de forma clasificada, ¿sí? Obviamente nos falta poner algunos otros datos, ya de esta forma los tenemos anualizados, nos va diciendo cuánto es lo que se va generando de egresos de forma anualizada, pero nos falta todavía declarar las variables que refieren a lo que es el ingreso. Entonces vamos a declararlas para precisamente poder hacer nuestro análisis financiero de flujos. Y bueno, para ello nos vamos a la parte de crecimiento y tratamientos silvícolas, donde podemos nosotros colocar hasta 25 años de tratamiento, en este caso lo vamos a hacer hasta 6, y comenzamos declarando el volumen o la superficie que nosotros vamos a plantar. En este caso vamos a indicar cuál es la densidad, y bueno, nosotros vamos a declarar que son cuántos árboles por hectárea. Yo lo puedo poner a 1200, por ejemplo, y en automático me cambia. Y bueno, aquí lo que hay que poner también es cuál es la densidad que nosotros vamos a manejar, ¿sí? En este caso vamos a manejarla al 100%, que es la densidad que nosotros vamos a cortar, o la intensidad del tratamiento a la que nosotros vamos a cortar. Y bueno, en este momento nos pone que va a ser 100% de los árboles, es decir, los 1200. Si nosotros pusiéramos algún tratamiento intermedio, por decir un aclareo, ¿sí? Entonces tendríamos que declararlo en porcentaje con base a lo que nosotros hemos declarado de densidad inicial, el número de árboles, para que nosotros lo tengamos, y aquí le ponemos precisamente que es un aclareo. De esta forma la plantilla ya empieza a entender que vamos a retirar arbolado, y bueno, pues aquí ya le ponemos cuál va a ser el valor del producto. Vamos a poner que sean 350 por poner un ejemplo, y de esta forma la plantilla ya puede precisamente declararnos qué es lo que va a acontecer con lo que son los aclareos. En este caso los aclareos nos lo está declarando en ingresos, no lo tenemos declarado en egresos porque no lo pusimos en la primera parte. Vamos a ponerlo nomás como ejemplo. Vamos a poner un aclareo o raleo, dependiendo cómo lo conozcan ustedes. Y bueno, aquí le vamos a poner precisamente ya declarado como aclareo. Buscamos entonces el concepto y le ponemos que va a ser por, en este caso vamos a ponerlo por árbol a retirar. Vamos a poner que nos cueste, no sé, 15 pesos retirar cada árbol, y que lo vamos a retirar en el año 3, que fue donde pusimos nosotros el aclareo, y solamente vamos a poner que se hace una actividad en el año. Entonces, de esta forma, cuando nosotros nos vamos a la parte de egresos, ya nos aparece aquí los 9,000 pesos por aplicación de aclareos, ¿sí? Y nos aparecen los ingresos que nosotros estimamos que podemos obtener del volumen que vamos a extraer por concepto de este aclareo. Entonces, si se fijan, aquí ya Excel se va encargando de irnos haciendo las sumas de forma ordenada y clasificada, con lo cual nos facilita el análisis precisamente de este tipo de conceptos. Y bueno, en la parte de abajo nosotros podemos ver los indicadores de crecimiento, una curva de crecimiento estimada. Esto es un material de apoyo si es que se ocupa. Si ustedes tienen las curvas de crecimiento, bueno, las pueden incluir aquí en el volumen anualizado para que Excel pueda hacer el cálculo. De lo contrario, va a generar aquí un pequeño cálculo para estimar cuánto volumen va acumulando por árbol, y de esta forma ir haciendo su cálculo de cuánto volumen tiene que extraer. Si ustedes no lo quieren hacer de esa forma, en la parte de acá abajo nosotros tenemos declarado cuál puede ser el rendimiento. En este caso lo tenemos con 35, lo podemos poner en 30, y de esta forma en la plantilla de este lado, en crecimiento y tratamientos, ya nos aparece la actualización y ya nos ajusta los volúmenes. Entonces, donde tenemos que moverle precisamente el volumen es aquí donde dice IMA considerado, y ya nos dice cuál es la producción total en metros cúbicos por hectárea y demás indicadores. Ya que hemos rellenado toda esta situación, si es que tenemos algún aprovechamiento no maderable, lo podemos declarar de este lado. Y bueno, aquí nos dice cuál es la producción no maderable del árbol.
cuáles son el porcentaje de árboles a aprovechar y bueno, cuál es el valor del producto que vamos a extraer. Entonces ahí lo podemos llenar y ya también nos dice cuál va a ser. Y bueno, en el caso de los indicadores ya nos da aquí los flujos. Si vamos a poner algún tipo de apoyo de gobierno, de algún programa estatal o nacional, bueno, pues vamos a tener la opción de poder incluirlo aquí. Este se pondría de forma manual. Aquí lo hemos incluido por un valor de 7,000 pesos. Una vez que hemos revisado y colocado todos nuestros ingresos y egresos, es momento entonces de ver qué es lo que hace Excel con todos estos datos que nosotros ya le hemos ingresado a la plantilla. Bien, lo primero que hace es nos calcula los flujos de efectivo, tanto simples como acumulados, con subsidio y sin subsidio. Esto con el objetivo de ver cuál es la realidad de la plantación, tanto si tiene apoyo como si no lo tiene. Y lo que nos va a presentar también aquí son el monto de inversión que se requiere, es decir, cuánto se requiere utilizar en el primer año, cuántos son los gastos que necesitamos aplicar para mantener la plantación de acuerdo al programa de manejo que nosotros hemos designado, y bueno, cuáles van a ser los beneficios que vamos a obtener con subsidios y sin subsidios. Y bueno, entonces ya nos dice todos los indicadores. Nos presenta de forma gráfica todo esto, es decir, nos va a presentar en color rojo todos los egresos, en color verde los subsidios, en color azul los ingresos. En este caso ahí se ve precisamente el efecto de los aclareos y el efecto de la cosecha final, así como su respectivo costo, que bueno, siempre es un poco costoso estas dos actividades, entonces se ve reflejado también en un costo específico para ello. Y en las líneas que tenemos aquí tenemos el flujo de efectivo acumulado sin subsidio y con subsidio, ¿sí? Entonces ahí nos dice a qué nivel llega. Obviamente el más bajo pues, es el que no tiene subsidios porque se requiere financiar más dentro de la plantación. Y bueno, abajo tenemos ya un cuadrito que nos va diciendo cuáles son nuestros indicadores, tanto con subsidio como sin subsidio. Partimos de una base de una tasa de referencia mínima aceptable de 12 puntos. Ustedes la pueden cambiar aquí de acuerdo a su necesidad. Y bueno, ya con base en eso nos va a poder generar los indicadores como el valor actualizado neto, que nos sale a una tasa del 12% de 10,000 y 3,000 pesos, una tasa interna de retorno de 19% contra 14%, tomando como base un rendimiento DIMA considerado de 25 metros cúbicos por hectárea por año, que aquí tenemos que actualizar. Si lo cambiamos, bueno, ahí nos va a cambiar aquí todos los indicadores. Y bueno, ahí lo vamos viendo dependiendo cuál sea el escenario. Y tenemos una relación beneficio-costo de 1.6 contra 1.47, es decir, cuántas veces se recupera la inversión actualizada con respecto a sus gastos actualizados. Y bueno, nos dice ahí cuánto es lo que en realidad se está ganando. Un BAWE, que es decir, un beneficio actualizado uniforme equivalente, cuánto vamos a ganar en promedio cada año si repetimos de forma ilimitada este proyecto. Y esto nos ayuda a comparar precisamente un proyecto de plantación de diferentes turnos. Por ejemplo, si yo quiero comparar teca contra eucalipto, entonces yo lo que necesito es evaluar el BAWE y evaluar la TIR. Entonces eso nos ayuda a nosotros a tener precisamente indicadores de evaluación para comparar proyectos de diferentes longevidades. Y un índice de rentabilidad de 2.80 contra 2.21, que es decir, de cada peso que le invierto van a retornar 2.80. Entonces aquí nos dice también qué tan rentable es en este caso el proyecto de plantaciones. Monto de inversión, monto de capital de trabajo, no cambia ninguno de los dos, pero sí nos dice cuánto es la suma de los dos, considerando precisamente el subsidio que nos va a venir a ayudar. Y tenemos del lado derecho un análisis de sensibilidad. Si bien yo puedo hacer los cambios aquí y nos vamos cambiando todo, la ventaja de utilizar un análisis de sensibilidad es que nos dice rápidamente 4 escenarios de forma visible más el escenario base. Si es que se me cae a mí el rendimiento en un 10, un 15, un 20, un 30%, dependiendo cuál sea lo que nosotros queramos considerar, tanto para arriba como para abajo. Aquí en el ejercicio, por ejemplo, vemos si perdemos una productividad del 30%, del 15%, del 10% o del 20%, con base en los 30 metros cúbicos por hectárea. Este va a ser el escenario base, por ejemplo, puedo poner 25 metros cúbicos por hectárea por año. En automático me dice a qué nivel llegaría si se aplican estas variaciones en cuanto a la productividad se refiere. Y nos muestra aquí todos los indicadores
Por ejemplo, si lo tengo yo en 25 metros cúbicos por hectárea por año, que deben de ser una plantación de una productividad moderada, ¿qué pasa si yo obtengo 30 metros cúbicos? Bueno, mi TIR de 14 puntos se me va a 20, y si yo no obtengo eso, sino se me reduce un 30% por alguna cuestión, pues mi proyecto empieza a entrar en problemas porque ya no tiene esa situación. Y si se fijan, incluso no aguanta la pérdida de un 15% porque está debajo de la tasa de referencia mínima aceptable. Entonces, esto hace que el avance sea negativa y entonces estos indicadores a esos niveles de productividad pues no son viables. Y bueno, si lo hacemos a un 30, se nos dice cuánto aguanta y así sucesivamente. Entonces, aquí ustedes tienen herramientas de análisis visual muy ágiles que les permiten tomar decisiones antes de plantar para ver si es negocio o no plantar la especie que ustedes están analizando. Les repito, esta plantilla ustedes la tienen disponible en la descripción con un espectro de evaluación de 25 años para que ustedes puedan precisamente analizar plantaciones de acuerdo a los objetivos que ustedes requieran. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya sido de mucha utilidad y por favor te pido nos apoyes a compartirlo en tus redes sociales y a suscribirte a nuestro canal de Bosquia y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos, para que con esto juntos innovemos para valorar los bosques. Hasta la próxima.